Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Central de la UNED ha seleccionado una serie de textos utilizados en siglos pasados en las escuelas para el aprendizaje de la escritura y la lectura. Se ha seleccionado una serie de libros del fondo que pertenece al Centro de Investigación Manes, que tiene su sede en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Facultad de Educación de la UNED, y cuyo fondo se encuentra depositado físicamente en la Biblioteca de la UNED. También hemos seleccionado algunos libros del Fondo General, e incluso alguno del Fondo Antiguo, del siglo XVIII. Entre los libros seleccionados se encuentra el primer libro ilustrado con fines pedagógicos. Se trata de una edición facsímil del libro Orbis Sensalium Pictor, del pensador moravo Juan Amos Comenio. También tenemos otro libro que pertenece al Fondo Antiguo de la Biblioteca, que es de 1798, y se trata del arte de escribir con muestras y por reglas de Torcuato Torío de la Riva. Tradicionalmente se aprendía a escribir repasando el trazo de las letras, para después pasar a copiar las muestras de los maestros y luego ya se copiaba el libro manuscrito. Pero en el siglo XVIII surgió una corriente que propugnaba que se debía aprender a escribir por reglas. La polémica fue dura entre los partidarios de una y otra corriente, hasta que Torcuato Torío de la Riva publicó este libro que mencionábamos antes, El arte de escribir por reglas y con muestras, donde concilió las dos posturas. Los manuales escolares siempre han sido utilizados por los poderes públicos para transmitir las ideologías y valores propios de cada régimen. Un ejemplo de esto tenemos la cartilla escolar antifascista, editada por el Ministerio de Instrucción Pública del Frente Popular, para enseñar a leer y escribir a los soldados que iban al frente. Y como contrapartida tenemos la cartilla o silabario español, que es de 1942 y que refleja la propaganda del régimen franquista. El proyecto Manes nace en 1992, fruto de una necesidad sentida en el campo de la historia de la educación. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos hacer un proyecto de investigación que tiene como característica fundamental la interuniversalidad. ¿Por qué? Porque colaboran varias universidades. Esto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy amplio, que necesita el esfuerzo de todos. Colaboran universidades españolas, más de una docena de universidades españolas, colaboran universidades europeas e universidades latinoamericanas para estudiar el manual en América Latina. ¿Qué objetivos nos propusimos? Bueno, pues nos propusimos muchos objetivos, también muy ambiciosos, algunos ya se han conseguido, otros todavía no, y otros estamos todavía muy lejos. El primero, que es, me parece muy importante, es tratar de recuperar nuestro patrimonio cultural desde el punto de vista de los manuales escolares. Eso supuso una labor de búsqueda en librerías de viejo, una labor de llamada a donaciones anónimas con objeto de reconstruir el patrimonio escolar de manuales de los siglos XIX y XX. Y fruto de eso es el Fondo Manes, que aquí se expone una pequeñísima parte, el Fondo Manes, que son manuales recuperados en estas librerías de viejo de los siglos XIX y XX. Tenemos ya más de 4.000 manuales en la Biblioteca Central de la Universidad, en esta misma biblioteca, en la planta tercera. Otro de los objetivos que se plantea el proyecto Manes es hacer un catálogo de todos los manuales escolares junto con sus características fundamentales. Al principio dudábamos del número de manuales. Así había investigadores que hablaban de 60.000 manuales y otros hablaban de 40.000 manuales. Posiblemente nos vamos a quedar alrededor de los 30.000. Una vez que se tenga el catálogo de todos los manuales escolares que ha habido con su localización, si están en la Biblioteca Nacional, si están en esta biblioteca de la Universidad a Distancia, si están en bibliotecas privadas o están en bibliotecas culturales, ateneos, diputaciones provinciales, etcétera, el investigador podrá, si quiere analizar un periodo concreto de la historia de la educación, dónde están esos manuales y podrá consultarlos y podrá estudiarlos. Una muestra representativa del proyecto Manes se pudo ver en la exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esta exposición,
que es una muestra muy pequeña de manuales de iniciación a la lectura y también de cartillas y de distintos objetos escolares para iniciación a la escritura. Es curioso ver cómo aquí están recogidos brevemente, pero se puede ver todo el siglo XIX y el XX, desde los primeros manuales aproximadamente hacia alrededor de la década de 1840 hasta los últimos manuales pues ya de las grandes reformas educativas, la Ley General de Educación, la LOCSE e incluso estudios e investigaciones que ya se han realizado, como el que dirigió el profesor Escolano Benito sobre el libro escolar a lo largo de estos 2 siglos. Escritura y lenguaje de España, el primer libro, Leamos, El camarada, cartillas, silabario español, Pepín y sus amigos, cuadernillos que forman parte y reflejan la historia viva de nuestro país.